Leonel Fernández vio la gran oportunidad de ganar tiempo para hacer campaña electoral. Es por eso que usted ve a Leonel Fernández en los principales programas de televisión de República Dominicana. Debemos dejar de contemplar la variable Luis Abinader-Leonel Fernández de cara a unas próximas elecciones presidenciales, porque la crisis sanitaria por la que está pasando República Dominicana ha cambiado todo eso, y acá te explico cómo en Impolíticamente Correcto. Previo al análisis de hoy, señores, en Estados Unidos lo que está ocurriendo a este segundo con la crisis sanitaria que está viviendo esta gran potencia a raíz de este azote que también ha doblegado a otros países estelares del mundo, también obviamente con otros países emergentes en la fila, porque se trata de algo que nos ha tocado vivir a todos, literalmente hablando. Pues allí les cuento que hay un tema con la producción de ventiladores. Como ustedes imaginarán, en estos días, en estos tiempos, el ventilador vale más que el oro, literalmente hablando, porque es la herramienta esencial para asistir a las personas que fruto del elemento pues ven comprometidas sus vías respiratorias, porque recuerden que en un caso ya severo, por así decir, son los pulmones del ser humano los que se ven enteramente afectados, y es un punto ya en el cual se necesita un ventilador para mantener, para garantizar la existencia de esa persona. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que en Estados Unidos existen actualmente 170,000 ventiladores. Oigan esto, 170,000 ventiladores. ¿Qué ocurre? Que se prevé, según cifras oficiales, que Estados Unidos en su totalidad llegará en el pico de este suceso a necesitar, a demandar unos 910,000, oigan esto, 910,000 ventiladores. De 170,000 a 910,000 es mucha la diferencia. Estamos hablando de más de un déficit de 700,000 ventiladores que serían necesarios para enfrentar el pico de este suceso sanitario. ¿Y cómo Estados Unidos está tratando de resolver ese déficit de ventiladores? Bueno, General Motors y Ford, que son empresas automotrices, están habilitando su plataforma de cadena de producción para las empresas que trabajan el tema de la confección de ventiladores, para poder producirlos en masa y en meses, por así decir, pues tener esos 910,000 ventiladores que se necesitan. Pero hay un pequeño problema, y tiene que ver con el hecho de que los ventiladores, debido a que son herramientas muy necesarias o imprescindibles en el tema de mantener la vida, son equipos cuya producción es muy sensible, muy minuciosa, a un punto tal que no solamente se corresponde con las piezas grandes del mismo, sino que cada pieza en la cadena de producción de un ventilador es estricta y rigurosamente revisada, por el hecho de que es un aparato esencial para la vida y no se puede dar el lujo de fallar en lo más mínimo. Por eso el protocolo de seguridad para garantizar que un ventilador está o va a funcionar bien es de nada más y nada menos que un año. Y allí tenemos otro problema que resolver, primero en Estados Unidos y obviamente luego el resto del mundo occidental, que suele acogerse a las directrices y los estándares de calidad de Norteamérica. Eso es lo que está ocurriendo a este segundo con los ventiladores. O sea que hablamos no solamente de una crisis de salud en sí, sino de los elementos que en situaciones agudas pues son necesarios. En este caso, los ventiladores. Para nadie es un secreto que Leonel Fernández y Luis Abinader tenían una especie de contubernio político.
Ese trato los llevó a, entre comillas, apoyarse en las elecciones municipales. Y decimos apoyarse porque cuando tú escuchas que dirigentes de la Fuerza del Pueblo dicen que apoyaron supuestamente a candidatos del PLD, tú te preguntas, ¿y qué bendita alianza fue esa? No. Pero ahora lo que está ocurriendo a raíz de la crisis sanitaria nuestra ha cambiado el panorama político. Pero incluso antes de eso, con la victoria del PRM, o digamos, se podría decir la, entre comillas, sorpresa que dio el PRM en las elecciones municipales, también internamente las cosas cambiaron porque inmediatamente Luis Abinader comenzó a perfilarse como el próximo presidente de República Dominicana. E incluso psicológicamente dije en una ocasión que ya el individuo se está comenzando a comportar como un presidente. Eso hasta cierto punto no está mal. Ahora bien, ¿dónde queda el equilibrio o la mesura para tú saber que eres un potencial presidente a simplemente creerte la película, comenzar a actuar como presidente y dejar de hacer los cálculos propicios para en efecto llegar a hacerlo? Pero eso es algo que queda enteramente en la cabeza de Luis Abinader. Ahora, aquí hay dos factores que han cambiado pues la interacción política de intereses de Luis Abinader y Leonel Fernández. El primero es la victoria del PRM en las elecciones municipales y el segundo, la crisis sanitaria que nos ha tocado vivir. Y te explico cómo esas dos variables han hecho que se rompa en buen dominicano ese posible entendimiento de intereses políticos entre Leonel Fernández y Luis Abinader. ¿Qué es lo que ha puesto en juego la crisis sanitaria de República Dominicana o las elecciones de mayo? Aunque el presidente de la Junta Central Electoral no lo quiera decir este segundo, él sabe muy bien que en su foro interno, en términos objetivos, esas elecciones son casi imposibles que se monten, pero él está ahí con su drama, con su show en buen dominicano, de que las elecciones van en mayo. Psicológicamente e incluso hasta políticamente entiendo por qué él insiste en eso. Ahora bien, ¿qué fue lo que vio Leonel Fernández con el tema de que las elecciones pues sean trasladadas un poco más adelante? Leonel Fernández vio la gran oportunidad de ganar tiempo para hacer campaña electoral. Es por eso que usted ve a Leonel Fernández en los principales programas de televisión de República Dominicana haciendo exhortaciones, hablando del tema sanitario y caramba, no se puede ser mezquino, lo ha hecho bastante bien. Estuvo recientemente en el show del mediodía con Iván Ruiz, estuvo también en una entrevista reciente con Roberto Cavada en la emisión estelar de Telenoticias de Telesistema. Y allí pues a mucha gente le ha granjeado muy buenas críticas esto. He dicho que Leonel Fernández está tratando de dirigirse a un público joven que no conoce las críticas hacia sus gestiones de gobierno del año 1996 al 2000 y los dos últimos periodos consecutivos desde el 2004 hasta el 2012. Y ese tipo, ¿no?, de electorado que no conoce esa carga negativa, a Leonel Fernández le parece un grupo muy interesante para captar, para ganar su voto. Entonces Leonel Fernández dice, espérate, aquí yo tengo la oportunidad que en otro contexto no tenía, que es ganar tiempo y hacer una campaña debidamente bien montada, teniendo el tiempo a favor. En el momento que Leonel Fernández reconoce esa variable favorable, pues entonces ya de repente no le es tan necesario tener un entendimiento político con Luis Abinader de cara a las elecciones presidenciales, porque ahora él siente que puede competir de tú a tú con Luis. En el mindset de Leonel, independientemente de lo que significa Gonzalo Castillo, con el endoso de Danilo Medina y obviamente el poder del gobierno,
Pero aún así, en el mindset de Leonel Fernández, al ganar tiempo, su enemigo político inmediato pasa a ser nada más y nada menos que Luis Abinader. Digo enemigo político, esto no significa obviamente que exista una animadversión personal de Leonel hacia Luis y por lo tanto incluso de Luis hacia Leonel. Es básicamente un contexto político en el cual Leonel ve que puede capitalizar el hecho de que unas elecciones se alarguen o que las mismas sean rotadas a unos 3, 4, 5, 6 meses. Eso aún no lo sabemos. Pero ¿qué ocurre en el caso de Luis Abinader? La lógica, mentalmente hablando, es a la inversa. Luis, luego del triunfo del PRM en las elecciones municipales y al verse como el potencial presidente de República Dominicana o como el individuo que más chance tiene de ser presidente, entiende entonces que a él no le conviene que las elecciones se alarguen. Pueden posponerse, pero quizás para un mes o dos, porque Luis comienza a asimilar que dado que él es el virtual ganador, cada día que pase es un día que lo aleja de esa meta. Oiga cómo son las cosas. Para Leonel, cada día que se extienda este proceso electoral es un día más que él gana y que lo pone cerca de esa meta. Pero en el caso de Luis es a la inversa. Cuantos más días pasen en buen dominicano, más lejos estoy de la misma. Además, tenemos que entender algo muy normal, algo muy humano. Cuando tú entiendes que estás a ley de un hit para llegar a home, tú quieres que cualquier cosa que determine que tú llegues a home pase, sea un toque, sea un fly, etc. Con esta analogía o metáfora, quiero decir que Luis Abinader en su mindset lo que tiene a este segundo es que las elecciones pasen lo más pronto posible. Naturalmente, él no va a decir públicamente que él quiere que esas elecciones sean en mayo. También está el tema humano de que debemos entender que Luis Abinader, como ser padeciente al fin, que es que como todo ser humano, ¿no? Pues entiende que no es plausible, que no es justo tratar de someter al pueblo dominicano, ¿no?, a esa fuerza del pueblo, como llama Leonel Fernández, a un hecho que podría comprometer la salud colectiva. Me parece a mí que ningún líder político en República Dominicana es tan descabellado, tan maquiavélico, tan sociópata, sería la palabra exacta, para pretender que se hagan las elecciones en mayo. Ahora, dentro de ese juego de poder que acabo de describir, a usted no le puede quedar la menor duda de que para el gobierno la lógica política ha cambiado. Literalmente hablando, al gobierno le conviene que las elecciones sean lo más pronto posible. Incluso, qué sé yo, 15 días después de mayo. Porque no hay nadie que me diga a mí que ante la tentación de utilizar eso que está ocurriendo ahora, en el cual el gobierno se ve como ese ente protector, ese gran padre de familia que resguarda a la clase baja, no me diga usted a mí que Gonzalo Castillo, que Danilo Medina, que José Ramón Peralta no van a utilizar o se van a mantener incólumes ante la tentación de utilizar eso con fines políticos. Eso va independientemente de lo humano. No, eso no quiere decir que ellos no sientan lo que está pasando el pueblo. Significa simplemente que el poder en sí es un ente viviente que se apodera de la mente de aquel que lo porta socialmente hablando en un tiempo determinado. En este caso, 4 años, que es lo que le corresponde a un gobernante. Entonces, como el poder es un ente viviente, la finalidad, la meta de todo ente viviente es seguir existiendo. Usted puede criticar a nuestros líderes políticos por tratar de manejar la lógica política aún en estos tiempos. Ahora, lo cierto es que son agentes políticos y usted tiene que analizar las cosas de manera objetiva, no moralistas. Porque he dicho varias veces, la lógica moral que utiliza un elemento de poder es, para bien o para mal, enteramente diferente a ese esquema de lo moral y lo ético que manejamos nosotros. Leonel Fernández
tiene su agenda política en medio de todo esto. La tiene también Luis Abinader, la tiene Gonzalo Castillo, la tiene Danilo Medina. Y esto no significa que no sean sensibles a la tragedia que está ocurriendo a este segundo en toda República Dominicana. Ahora bien, el gran reto de estos individuos es manejarse con equilibrio. Oigan bien esto, equilibrio. Y resulta que en términos humanos, el equilibrio es la cosa más difícil de alcanzar. El equilibrio es eso que está en una franja gris entre el error y el acierto. Y dado que es muy difícil que se acierte siempre, pero que al mismo tiempo se sea más proclive al error, lo recomendable para el ser humano es llegar a una franja media. Y esa franja es el equilibrio. Y yo no sé, humanamente hablando, si estos líderes políticos que ya he mencionado están a la altura de ese contexto, es decir, de manejar su agenda política, pero al mismo tiempo corresponderse como se debe de cara a la nación, no a República Dominicana, que es el país casualmente que en algún punto histórico determinado ha confiado en ellos. En el caso de Leonel con 3 gobiernos, en el caso de Danilo con 2 gobiernos y en el caso de Luis Abinader ya la gente le dio un voto de confianza en las pasadas elecciones municipales del 15 de marzo y ahora en las elecciones de mayo, entre comillas, pues se pronostica que será igual. Pero así van las cosas en República Dominicana, ¿no? Este es el panorama. Sé que es muy difícil que otras plataformas hablen de esto, porque por un lado es muy fácil tú acogerte a lo que está de momento, que ya sabemos lo que es. Y a propósito, en la parte final quiero decir que estén atentos a la plataforma, porque más adelante en uno de los comentarios que vamos a hacer, ¿no? Vamos a colgar, vamos a su vez a postear el protocolo de manejo fitosanitario de las personas de cara a trabajar con el tema de la hidrocloroquina. Como ustedes sabrán, la hidrocloroquina es el medicamento que se ha certificado hasta el momento que mejor trabaja contra el asunto aquel. Entonces ya se ha publicado el protocolo científico que se debe dar con el manejo de la hidrocloroquina. Vamos a publicar lamentablemente en exclusiva eso en uno de los cortes que van a salir hoy, así que estén pendientes. Es importante que usted sepa que lo que vamos a hacer es, por así decir, un reposteo de un ente avalado para ese tema. Es decir, Impolíticamente Correcto como plataforma no va a decir que esto se debe usar así. No, lo que se va es básicamente a replicar un documento oficial en el cual se establece cuál es el protocolo de la hidrocloroquina junto a la acitromicina, que son los medicamentos que hasta ahora los médicos de todo el mundo han descubierto que mejor actúa para aminorar la acción de este elemento nocivo dentro del organismo. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todas tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente Correcto, la visión de Aneudi Santos.